¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Les saludo la doctora Daniela Regalado. El día de hoy vamos a estar viendo hematología. Yo soy hematóloga, trabajo en el Hospital Ravaliati Martins y vamos a desarrollar uno de los casos más bonitos a propósito de una de las enfermedades que recientemente ha estado celebrando el día su Día Mundial. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a empezar. Si es que hubiera alguna duda o una consulta durante el desarrollo de estas diapositivas o en cuanto al caso clínico, me lo hacen saber para yo poder ir desarrollándolo con ustedes. ¿Ok? Entonces, esta es una historia de la vida real. Acude a la emergencia una mamá y su pequeño de 1 año. La mami refería que su hijo postergó una caída. Al intentar caminar, como ya estaba aprendiendo a caminar, ella nota de que cae y posterior, en horas, comienza a observar de que aumentaba el volumen de su rodilla derecha, ¿no? Esto inicialmente le provocó dolor, le produjo inmovilidad. Inicialmente, pues, como mamá solamente le coloca hielo para ver si desinflamaba, porque ella pensaba pues, que era un hematoma, algo muy ligero que podría ocasionarse por la caída, pero en el transcurso de las horas ella observa que no ocurre una mejoría y al contrario comienza a aumentar y aumentar el volumen, generándole mucho más dolor a este paciente, ¿no? Entonces inicia la interrogación acerca de los antecedentes de importancia y comenzamos a preguntarle cuáles habían sido los antecedentes de nacimiento. Ella refiere de que pues el papá de este niño pues prácticamente era ausente y que en cuanto a los tíos maternos, o sea, los tíos de la mamá del niño, refería de que pues ella había visto de que había tenido sangrado a la extracción de un diente, uno de sus tíos falleció inclusive por eso, ¿no? Al ahondar un poquito más, ella refiere que no tenía síntomas de sangrado, y bueno, ella pues no tuvo ningún hermano, entonces no tenía algún otro antecedente. La mami ya notaba que el niño, al caerse, al tratar de incorporarse, pues le comenzaban a hacer hematomas, pues pero ella pensó de que era parte de la normalidad para ellos, ¿no? Entonces lo dejó ahí, no ahondó más en el tema hasta que presenta este evento, ¿no? Entonces, al examen, pues vemos a un lactante que está bien nutrido, se encuentra sudoroso, con cosas pálidas. Observamos este nivel muy incrementado de la rodilla, que nos hace sospechar de que hay probablemente un sangrado dentro de la articulación, llamado también hemartrosis, además de otras equimosis, otros hematomas a nivel del cuerpo, ¿no? El paciente estaba pálido, sudoroso, taquicárdico, lo cual nos indicaba de que este paciente este hematoma le estaba produciendo una disminución de la hemoglobina rápidamente, ¿no? Y efectivamente, al hacerle exámenes complementarios, encontramos dos cosas. Encontramos que la hemoglobina estaba en 5, es una anemia severa. Los leucocitos para la edad pues estaban dentro de lo normal, solamente se observaba que había un poquito de linfocitosis, pero en los niños pues a veces podemos tener linfocitosis viral sin ningún significado, ¿no? Y dos cosas importantes. Si yo estoy sospechando de un sangrado, hay dos cosas que yo tengo que observar. Obviamente antes de la anamnesis y todo esto, pues hay dos cosas que yo tengo que corroborar en mis exámenes complementarios. ¿Alguno de ustedes tiene una idea de qué exámenes tenemos que tener que observar en un paciente que estamos sospechando que hay un sangrado que sea anómalo? ¿Alguien por chat tal vez? A ver, ya están respondiendo. Ok, plaquetas, responden tiempo de protrombina. Me supongo que IEPR, de repente quiso colocar INR. Ok, entonces, en hematología nosotros tenemos dos tipos de maneras de ver qué tipo de sangrado. Puede ser por la disminución de las plaquetas. Recuerden que en la cascada de la coagulación hay una fase inicial, la cual tiene una predominancia, la función de las plaquetas. En este caso, aparentemente el número de las plaquetas de este paciente están en un rango normal. Así es, nos responden también factores de la coagulación, factores de la coagulación. Entonces, uno de ellos es primero las plaquetas. Entonces, para nosotros acá es importante las plaquetas. Y el otro examen es el perfil de coagulación. Entonces, el perfil de coagulación, que tiene que ver con los factores de coagulación, que una vez terminada la primera fase de la coagulación, formado un trombo pues no tan fuerte, posterior a ello ya viene en toda la cascada de la coagulación con los factores de coagulación. Cuando hay alguna alteración a nivel de estos factores, vienen problemas. Entonces, el perfil de coagulación, su tiempo de protrombina estaba en 12, está en un rango correcto, mientras que el tiempo de tromboplastina, como pueden observar, acá está elevado. Entonces, chicos, para hasta ahí vamos a ver lo fisiológico, ¿ok? Entonces les decía
que en la segunda fase, en la fase de la coagulación, en la segunda fase, ya viene la famosa cascada de coagulación, que por un tema didáctico se ha quedado como tal, pero ya sabemos en la actualidad de que ahora hay otra manera de que se pueda entender, ¿no? Pero para recordar, habían factores de coagulación de la vía extrínseca y de la vía intrínseca. ¿Ok? De la vía extrínseca empezaba con el factor tisular que activaba el factor 7 y mediante calcio, etcétera, llegaba hasta la vía común que es el factor 10. Mientras que la vía intrínseca empezaba de esta manera, fácil de recordar. Factor 12 que activaba el factor 11, el 10 ya no porque el 10 es el común, luego activaba al factor 9 y luego este al factor 8. Y el factor 8 finalmente activaba el factor 10 y ya venía la fase común de la coagulación, que finalmente lo que hace es activar la protrombina en trombina, y la trombina finalmente hace que el fibrinógeno se convierta a fibrina, que ya vendría a ser el coágulo perenne, fuerte, que podría asegurar que el sangrado ya no siga. ¿Ok? Entonces, de manera técnica, nosotros nos enseñan de que cuando nosotros queremos monitorizar estos factores de coagulación, se hacen con un examen de laboratorio, que es el examen de tiempo de tromboplastina activado. Mientras, si nosotros queremos ver si está funcionando esta vía extrínseca, nosotros lo hacemos con el tiempo de protrombina. ¿Ok? Entonces, si hubiera la falta de alguno de estos factores, lo que nosotros vamos a observar es de que el tiempo de tromboplastina va a estar elevado o activado o muy prolongado. ¿Ok? Entonces, esto vemos acá. Si ustedes observan, el número de plaquetas estuvo bien, bueno, lamentablemente tuvo anemia por la pérdida de sangre, pero observamos que tiene un tiempo de tromboplastina activado elevadísimo, de 65. Entonces, lo primero que nosotros sospechamos es de que haya el déficit de alguno de estos factores. ¿Cuál es el déficit de estos factores? ¿Cómo se llama la enfermedad? A ver, hasta ahí, alguien que me pueda dar de repente por ahí, ¿qué factor creen que esté faltando? Ajá, ya me dijeron la enfermedad, pero ¿qué factores creen que me estén faltando? Ok, entonces esta clase, con respecto a este caso clínico, lo que intenta es desarrollar esto, ¿no? Entonces, como yo siempre les repito, factor 8, factor 9, muy bien, caídos. Entonces, como yo siempre les repito, nosotros podemos partir de lo más básico de la fisiología y vamos a poder entender la fisiopatología mucho más fácil, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, otros exámenes que le tomaron, que aparentemente todos estaban dentro del rango, ¿no? Entonces, vamos a ver hoy día el desarrollo de esta enfermedad que se llama hemofilia. Entonces, como ustedes podrán observar, esta historia es dada por una mamá que no tiene ningún síntoma de sangrado, pero cuyo hijo sí lo presentó. Y es así que hace mucho tiempo, Reyes tenían este problema, que tenían hijos, varones y mujeres, pero sus hijos varones, que normalmente son los que se quedaban con el trono, se morían desangrados. Entonces, ellos observaban de que todos los varones solamente presentaban la enfermedad. ¿Y por qué se da esto? Porque es un desorden que es hereditario y que está causado por deficiencia de factor 8, factor 9 y factor 11, pues le ponen ahí como un síndrome de Rosenthal, ¿no? El factor 8 y el factor 9 son desórdenes ligados al cromosoma X, que quiere decir que tienen que ver mucho si es hombre o mujer para desarrollar la enfermedad. ¿Ok? Entonces, es diferente. Y vamos a ver luego, con respecto a las preguntas que me están haciendo, cuáles son las características que lo diferencian de otras enfermedades, como la enfermedad de von Willebrand. ¿Ok? Muy bien. Entonces, es lo que yo quiero que recuerden es que es una enfermedad hereditaria ligada al cromosoma X. Ok. Y esta enfermedad nosotros la dosamos. Es decir, en nuestro cuerpo nosotros tenemos un nivel de factor 8 básico que nos sirve para que funcione adecuadamente o que pueda obtener la función adecuada. El límite que nos permite desarrollar esto es 40%. ¿Ok? Entonces, cuando medimos y el factor es menor a 40%, podemos medir los grados de severidad. Es así que un paciente que tenga más del 5%, pero menos del 40%, lo consideramos como leve. Aquellos que tengan entre 1 y 5%, moderados. Y quienes tengan menos del 1% son severos. Doctora, ¿y eso es importante? Sí, porque cada uno de estos nos va a permitir saber qué tipo de tratamiento le vamos a dar y qué esperar si es que estos pacientes se someten a alguna cirugía. ¿Ok? Entonces, pacientes que tengan menos del 1% son grados severos, moderada del 1 al 5% y leve
más del 5% y 40%. ¿Ok? Muy bien. Ahora, también sería importante, bueno, ya esto es una alternativa a la enfermedad, de si tienen mayor al del 40%, si comparten una variante genética en el factor con un miembro de la familia que tenga hemofilia. ¿Ok? Esto no es tan importante, lo que ustedes tienen que recordar es los grados de severidad, que nos medimos, sí, por factores. ¿Ok? Esto quiere decir que yo, si yo tengo un papá, probablemente pasó esto en este paciente, yo tengo un papá que es XY, no tiene hemofilia, pero la mamá normalmente son las portadoras de la enfermedad. ¿Ok? Son pacientes que tienen la enfermedad. Entonces tiene un X que tiene la enfermedad y otro X que no tiene la enfermedad. ¿Ok? Entonces, al hacer ya la combinación, posiblemente de los hijos que tenga, vamos a tener hijos que no van a tener la enfermedad, vamos a tener mujeres, hijas que van a ser portadoras, y aquellos hijos, como los varones solamente tienen un X, justo heredaron el X de la mamá, entonces sí ellos van a tener hemofilia, o sea, tienen un 25% de riesgo de tener hemofilia. Y hay mujeres que también no pueden llevar la enfermedad, no son portadoras de la enfermedad. ¿Ok? Esta enfermedad es común, inclusive está estimado que más o menos en India, Bangladesh, Indonesia, China, más o menos un 43% en general en todo el mundo lo tiene. ¿Ok? Y solamente el 12% ha sido diagnosticado porque bueno, casi siempre son moderadas o severas. Entonces, si me falta el factor 8, es un déficit del factor A. Si me falta el factor 9, es un déficit del factor, o hemofilia B, perdón. Entonces, en cuanto a epidemiología, el factor, la hemofilia A va a estar 1 en 5.000, mientras que la hemofilia B, 1 en 30.000. Es decir, ¿cuál es más frecuente? Y qué es lo que viene normalmente en exámenes, la más frecuente es la hemofilia A. Y casi el dos tercios de esta hemofilia A son severas, a diferencia de la hemofilia B. ¿Ok? Más del 1/4 un cuarto, perdón, de las mujeres heterocigotas tienen algún grado de enfermedad leve. Por eso en medicina nada es al 100%. Es decir, podemos encontrar algunas mujeres que tengan algún grado de enfermedad leve, pero no es de lo más. Si ustedes les preguntan, para efectos de un examen, las mujeres son portadoras, mientras que los hombres son los que tienen o presentan la enfermedad. ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo siguiente. En cuanto a la genética, debido a que solamente el varón afectado transmitirá un cromosoma Y anormal a todos sus hijos y un cromosoma X anormal a todos sus hijos probablemente no se verán afectados, mientras que si es que tengo un varón con hemofilia, todas sus hijas van a ser portadoras, es decir, van a ser heterocigotas. En otras palabras, si yo tengo un paciente que tiene hemofilia, todas sus hijas van a ser portadoras, mientras que sus hijos probablemente no van a verse afectados. Mientras que estas portadoras, es decir, las hijas de este varón, van a transmitir el desorden a la mitad de sus hijos y la otra mitad de sus hijas serán portadoras. Y así es como tenemos muchos pacientes en nuestra población con apellidos muy similares que contienen o que conllevan la enfermedad. ¿Okay? Entonces les decía de que es muy importante para nosotros saber cuál es el grado de la hemofilia, porque esto nos permite saber qué tipo de hemorragia puede presentar. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con hemofilia severa, la hemofilia severa se va a caracterizar porque tiene menos del 1% del factor. Las hemorragias pueden ser espontáneas, por ejemplo, ¿no? Con un pequeño roce, inmediatamente comienzan con episodios de sangrado. Y normalmente estos pacientes lamentablemente van a tener el compromiso de varias articulaciones, ¿ok? Son pacientes que tienen artropatía hemofílica de larga data, van a quedar muchas veces con secuelas que les impiden caminar. En cambio, si yo tengo una hemofilia moderada, que habíamos quedado que el factor estaba entre el 1 al 5%, puede tener traumatismo, sí, por de repente algún traumatismo insignificante que puede presentar hematomas, pero hemorragias en menos frecuentes. En cambio, un paciente con hemofilia leve puede sangrar, sí, pero con algún proceso o algún traumatismo severo o alguna cirugía mayor, por ejemplo, alguna apendicectomía, ¿ok? Y en estos pacientes, felizmente, no tienen mucho compromiso articular. Entonces, es importante saber cuál es el grado de severidad de estos pacientes, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver de que muchas veces estos pacientes, si son severos, se van a diagnosticar normalmente rápidamente, porque el sangrado va a ser mayor. En cambio, en aquellos pacientes que tienen una hemofilia leve, pues a veces los diagnosticamos inclusive ya en la adultez. No es de lo más, pero sí lo podemos ver. ¿Ok? Muy bien. Ahora, en cuanto a los sitios de sangrado inicial, los niñitos muchas veces si tienen un grado severo van a presentar sangrado a nivel del pene si es que les hicieran alguna fimosis o alguna porfimosis o alguna recepción, ¿no? O si es que al nacer de repente presentaron cefalohematomas. Entonces es importante que ustedes estén atentos a esto.
En cambio, en niños que ya comenzaron a caminar, vamos a ver pues sangrado a nivel de artropatías, como hemos visto en este caso, hematomas o sangrado gingival. En realidad no es tan frecuente, pero más podemos ver cuando es un trastorno de coagulación, la presentación es más como sangrados más, digámoslo así, más presentes, más grandes, ¿no? Y en los niños mayores y adultos, pues la mayoría de ellos va a presentar este tipo de artropatía hemofílica, ¿no? Muy bien. Entonces, acá vamos a ver si es que las manifestaciones clínicas pueden estar presentes en cualquier parte del cuerpo. Por ejemplo, intracraneal, como les había comentado, en un pequeño porcentaje al nacimiento, o algunos de ellos quedan con secuelas neurológicas. ¿Ok? En el caso de las articulaciones y músculos, en niños, sobre todo, va a ser a nivel de los tobillos y rodillas, porque son donde van a tener contacto. Mientras que los adultos van a presentar a nivel de los codos y tobillos mayor artropatía. Entonces, lo que te va a decir el paciente es, doctora, tengo mucho dolor, no puedo mover, siento que está muy caliente y me está doliendo hasta ahora, ¿no? Entonces, esto nos dice de que posiblemente haya cercano una probabilidad de que haya otro sangrado a otro nivel. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es pedir una ecografía de partes blandas para ver si realmente tienen un sangrado. Y ojo que a nivel del psoas, de nuestro músculo psoas, pueden haber sangrados que aparentemente ustedes al examinar al paciente en este tipo de patologías, puede que por fuera no tengan nada, pero tienen dificultad para doblar el pie, ¿ok? O para traer el pie hacia el tórax. Eso nos puede decir de que de repente hay un sangrado retropsoas o atrás del psoas, ¿no? Y esto comienza a disminuir la hemoglobina y los pacientes no les logramos encontrar de dónde están sangrando. También pueden encontrar que pacientes puedan sangrar por la nariz o tracto gastrointestinal, ya sea como tos, vómitos, algunos como hematemesis, o algunos pueden tener un falso abdomen agudo, sobre todo en estos pacientes que les decía que pueden sangrar detrás del psoas, ¿no? Y hay algunos pacientes que van a sangrar en el tracto gastrourinario como una hemofilia severa, pueden tener una obstrucción uretral porque se forman coágulos a nivel de los uretres que permite la salida de la orina, ¿ok? A ver. Ya. ¿A qué me refiero con compromiso articular? Es decir, que hay sangrado dentro de la cavidad articular. Es decir, normalmente ustedes saben, la articulación se compone por los dos huesitos y para que no choquen los huesitos, tienen una articulación. Pero esto está dentro de una cápsula articular. Esta cápsula articular es adentro donde sangra. Y es por eso que se le llama hemartrosis. ¿Ok? Normalmente en los pacientes hemofílicos, este sangrado va a ser en articulaciones grandes. ¿A qué me refiero con articulaciones grandes? Por ejemplo, tobillos, rodillas, codos. ¿Ok? Porque ustedes saben, tenemos articulaciones hasta en las manos. Pero que puede presentarlo, sí, pero más frecuente es verlo en estas zonas que les acabo de mencionar, que son articulaciones grandes. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo sospechar hasta ahí? ¿Cómo sospechar de un paciente que tenga hemofilia? Que es lo que me interesa que ustedes sepan discriminar. Entonces, ya sea que estemos de repente por pediatría rotando o de repente somos pediatras, tenemos o estamos en el internado, observamos que paciente que viene por emergencia con sangrado, lo primero que hacemos es ver las plaquetas en un hemograma. Lo siguiente es hacer un perfil de coagulación para ver cómo está su tiempo de protrombina y tiempo de tromboplastina, que es lo que les había mencionado. ¿Ok? Alguno de ellos me está fallando si solamente las plaquetas están normales. El tiempo de protrombina está normal, pero el tiempo de tromboplastina está elevado o alterado. Entonces ahí yo pienso como primera intención, sobre todo en niños, en una hemofilia. ¿Ok? Ahora, en mujeres que son portadoras, ¿pueden tener sangrado? Sí, posiblemente sí, pero al ser portador yo solamente tengo, como les mencionaba, un X que lleva la enfermedad, mientras que otro X que va a ser normal. Este es el que lleva la enfermedad, ¿cierto? Al ser mujer yo tengo XX. Entonces yo voy a ser portadora. Es decir, no voy a manifestar la enfermedad, pero yo tengo el gen que tiene la enfermedad. ¿Ok? Entonces, lo que se espera es de que, ¿y por qué no manifiesta la enfermedad, doctora, si tiene el gen? Porque, como les decía, para que funcione nuestro factor, se espera que al menos funcione en más del 40%. Entonces, en estas mujeres portadoras, con la mitad de ellas que expresan regularmente el factor, normalmente tienen el 50% del dosaje del factor, es decir, pueden manejarse de manera normal, y algunas de ellas sí me pueden sangrar, pero como una hemofilia leve. ¿Cómo era una hemofilia leve? Si es que tenían de repente alguna cirugía, algún traumatismo severo como un choque automovilístico, por ejemplo, ¿no? Aún así, yo tengo que medir los niveles de actividad en todas las portadoras. Es decir, yo a esa mamita, a ese niño del caso clínico, le tengo que hacer un dosaje del nivel de actividad de su factor para ver en qué grado está.
a pesar de que solamente sea portadora. ¿Ok? Entonces, hallazgos de laboratorio, que esto es lo más importante y lo que les mencionaba hace un momento. El tiempo de tromboplastina en este caso va a estar prolongado. Esta es la manera de poder diagnosticarlo en la vida real o en cualquier examen. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a encontrar es que el tiempo de protrombina y las plaquetas van a ser normales. ¿Ok? Esa es la manera de diferenciar. Entonces, si yo tengo un paciente con un tiempo de tromboplastina mayor al rango normal, que normalmente el rango normal casi en todos los laboratorios es 45, y si está mayor a 45, hay unas pruebas que se llaman pruebas de mezcla. Es decir, toman mi muestra, yo por ejemplo, siendo hemofílica, vamos a poner un ejemplo, me toman una muestra, yo soy hemofílica, y lo que hacen es, del plasma de mi sangre, lo juntan con otro plasma de un paciente que sí está normal, que no es hemofílico. ¿Ok? Al sumar estos plasmas, en donde está mi perfil de coagulación, lo suman, y si es que corrige, significa de que me falta algún factor. A eso se le llama prueba de mezcla, porque mezclan dos plasmas. ¿Ok? Es el examen de laboratorio que se hace para medir si es que estamos pensando o sospechando que hay un déficit de un factor. ¿Ok? Para que ustedes lo entiendan de esa manera. Entonces, ¿cómo sabemos si yo, por ejemplo, tengo una sospecha de una hemofilia, en este caso, lo que hace el laboratorio es sumarle el plasma de otro paciente que está normal, que yo sé que está en rangos normales, le sumo el plasma. Si el valor de mi tiempo de tromboplastina corrige adecuadamente, significa que a mí me faltó un factor que esa paciente o ese normal sí tiene y que yo no tengo, por eso corrigió. A eso se le llama prueba de mezcla. Y es para ver si es que me falta algún déficit o tengo algún déficit de algún factor. ¿Ok? En términos regulares, lo que ustedes van a pedir, para que no se confundan tanto, es el perfil de coagulación, que normalmente tiene el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina activado, ¿ok? Es un perfil de coagulación normal, y un hemograma que contiene a las plaquetas. Si esos están normales, pues no hubo problema de sangrado por aparentemente algún déficit de factor. Pero si solamente el TTPA está elevado, sospechemos en un niño hemofilia. ¿Ok? Entonces, yo voy a tener, ¿qué es lo que hago? ¿Cuál es mi plan de diagnóstico? Yo tengo un paciente que tiene síntomas, como ya lo hemos visto en el niño, ¿ok? Lo que yo tengo que preguntarle dentro de mi anamnesis es la historia familiar. Si yo tengo a alguien que sangra, lo primero que yo voy a preguntar, recuérdelo, es, ¿usted sangró? ¿Es la primera vez que sangra? ¿Ya ha sangrado anteriormente? ¿Tiene familiares que sangren? ¿Ok? Eso es lo que ustedes tienen que recordar. Luego me apoyo de los exámenes de laboratorio, que ya les he mencionado cuáles son, y si es que el TTPA me sale prolongado o muy elevado, lo siguiente es medir mis niveles del factor, ¿ok? Y en algunos pacientes, en algunos laboratorios que no son peruanos, se hacen test genéticos para ver si es que de repente yo tengo una variante y mi factor está en normal 2, en un nivel de actividad normal, pero tengo por ahí un gen que presenta hemofilia, ¿ok? Esa es más o menos la manera de cómo nosotros lo manejamos, ¿ok? Entonces, ahora me voy a ir hacia el tratamiento. Si lo que yo no tengo, si es que lo que me falta, me está faltando, es que me falta el factor 8 o el factor 9, ¿qué es lo que yo tengo que recibir? Yo tengo que recibir algún componente que tenga este factor, ya sea 8 o factor 9, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasaba hace muchísimos años? Hace muchos años, como todavía no se contaba con de repente el factor mismo, lo que hacían era pasar plasma. El plasma, recuerde, cuando uno dona sangre, dona todo el paquete de sangre que donamos, tiene glóbulos rojos, tiene leucocitos y tiene plasma. ¿Okay? En este plasma que donamos, acá hay algunos factores, dentro de ellos factor 8 y factor 9. Sin embargo, recibir plasma de otros pacientes, pues implica riesgos, más aún en años mucho anteriores a nuestra nueva época, o hasta la época actual, en donde no habían tan buenos tamizajes para HIV, hepatitis B. Y es por eso que hasta ahora existen algunos pacientes con hemofilia de hace muchísimos años que son portadores de hepatitis B o de VIH. ¿Ok? Entonces, se les pasaba tanto plasma, porque necesitamos bastante plasma para poder satisfacer las dosis de factor 8 o factor 9 que nos faltaba, que eran tantas transfusiones que recibían que tenían tendencia a tener infecciones. ¿Ok? Con el pasar de los años, felizmente, se logró aislar estos factores y producirlos de manera biológica. ¿Ok? Entonces, estos factores nosotros los podemos dar como tratamiento. Hay algunos pacientes que lo reciben a demanda. ¿Qué significa a demanda? Significa que el paciente va a recibir el factor siempre y cuando haya sangrado.
Y esto, si es que ustedes alguna vez están en emergencia de adultos, van a recibir pacientes en cuya evaluación de hematología les vamos a colocar paciente recibe factor a demanda. Es decir, cada vez que sangra, le coloca. Pero hay pacientes que les damos de manera regular. Algunos como profilaxis primaria, ¿ok? Algunos, por ejemplo, que empezaron con profilaxis continua, que empezó antes de los 3 años, y después de que haya tenido algún sangrado a nivel de alguna articulación. Eso se le llama profilaxis primaria. Algunos lo reciben como profilaxis secundaria, ¿ok? Algunos que hayan tenido ya 1, 2 o más sangrados a nivel de las articulaciones, pero antes de que se haya instaurado una artropatía crónica. Es decir, que ya esta artropatía, a nivel normalmente de las rodillas, ya no tenga tanta movilidad. Y la profilaxis terciaria significa que la empezamos después de que un paciente ya tiene una artropatía, o sea, la continuamos, ¿ok? Entonces, ¿para qué sirve este tipo de tratamiento continuo profiláctico que se le da? Es decir, le damos al paciente un factor para prevenir sangrados, más o menos, por lo menos más de un año, estamos hablando 45 a 52 semanas, ¿ok? O casi el 85% de un año, ¿ok? Y algunos que lo reciben de manera intermitente, o sea, es una profilaxis intermitente. Le doy el factor para prevenir algún sangrado por periodos cortitos, y luego de eso, por ejemplo, justo cuando le van a operar de algún procedimiento dental, le coloco y luego ya están de altas y ya no le vuelvo a poner, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los tipos de tratamiento? A demanda, que es solamente cuando sangre, un tratamiento continuo que le ponemos antes de que haya presentado un sangrado a nivel de la buena articulación, o ya me lo haya presentado, o tratemos de evitar una artropatía crónica, o que ya haya presentado una artropatía crónica y querramos que haya mayor daño. ¿Okay? Y hay otros pacientes que lo reciben de manera profiláctica intermitente para algún tipo de periodos cortos de alguna cirugía, o que presenten alguna cirugía de emergencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es necesario que lo memoricen, porque esto es nuestro trabajo, pero yo sí quisiera que ustedes sepan cómo es. Entonces, el factor 8 se da, normalmente su tiempo de vida media es de cada 8 horas, mientras que el factor 9 dura 12 horas. Es decir, uno lo voy a poner cada 8 horas y otro lo voy a poner cada 12 horas. Lo que yo necesito es que al poner el factor, llegar al mínimo de un factor, mi factor normal, que siempre debería funcionar al 40%. Entonces, ¿cómo se logra eso? Lo que yo hago para calcular mi dosis es el factor de 8 que yo le debo colocar, es el peso de mi paciente por el nivel deseado, ya sea que necesito que llegue al 50%, al 100%, por ejemplo, si lo voy a operar de algún problema cerebral, neurocirugía, tengo que llevarlo al 100%, y lo multiplico por 0.5. ¿Ok? Ese es el factor 8. Mientras que el factor 9, lo multiplico solamente el peso por el nivel deseado. ¿Ok? Entonces, para cada tipo de sangrado hay un valor o nivel deseado que yo voy a llegar. Por ejemplo, para ponerles un ejemplo, si hay un sangrado de una articulación, debemos llevarle al menos hasta el 30%. Pero si es una hematrosis grande, enorme, le puedo llevar hasta el 60% inclusive. Si, por ejemplo, tengo un hematoma, pero a nivel del músculo, lo puedo llevar también al 30 o al 50%. Pero, por ejemplo, si tuviera una fractura, de frente tengo que llevarlo al 50% y por lo menos tengo que garantizar su colocación por 5 días. ¿Ok? Y luego ya queda como una profilaxis, como les había explicado. Entonces, cada tipo de paciente que me llegue a mí sangrando, yo tengo que saber qué tipo de sangrado tiene, su peso, y según eso yo voy a identificar cuánto factor le vamos a dar. Porque los factores de ahora tienen frascos con cierta cantidad de unidades. Por ejemplo, tenemos frascos de 250 y de 500. ¿Ok? Entonces, según eso, yo voy a calcular cuánto factor le voy a dar y cada cuánto tiempo. ¿Ok? Si yo tengo una hemorragia grave, no lo debo dudar. De frente yo tengo que llevar, por ejemplo, si tuviera un sangrado a nivel del sistema nervioso central, yo lo llevo de frente al 70 hasta el 100%. ¿Cuáles son hemorragias graves para un paciente que tenga hemofilia? Que me sangre a nivel del cerebro, que me sangre a nivel del ojo, de la cadera, sangrado dentro del abdomen, alguien que sangre a nivel del cuello, porque ahí está la vía aérea, para nosotros es un sangrado ahí, puede comprimir y evitar que pueda haber una adecuada respiración, ¿no? Entonces, este tipo de sangrados para mí son graves y yo tengo que garantizar llevar el factor hasta el 70 al 100%, ¿ok? Recuerden eso, porque posiblemente, como yo siempre les explico a ustedes, no necesariamente ustedes van a ser hematólogos, pero en algún momento, ténganlo por seguro, ya sea a nivel de cirugía, o a nivel de pediatría, o a nivel de medicina interna, ustedes lo van a ver.
¿Ok? Entonces yo al menos necesito que ustedes tengan este conocimiento de que tiene que recibir factor, por cuánto tiempo, entonces en eso necesito que tengan en cuenta ustedes. Entonces, el tratamiento en hemofilia, como les había dicho, puede ser de 50 unidades por kilo, el factor 8, en hemofilia B, el factor 9, de 100 a 120 unidades por kilo en un sangrado mayor. Por ejemplo, en una hemartrosis en donde yo necesito llevarlo por lo menos al 40 al 50%, puedo llevarle a 25 unidades por kilo, mientras que el factor 9 de 50 a 60 unidades por kilo. Como pueden ver, puede variar mucho cuánto factor yo le voy a colocar dependiendo cuánto me ha sangrado el paciente. ¿Ok? Es muy, no inexacto, pero sí va a depender de qué tipo de sangrado me presenta. ¿Ok? Entonces yo les he traído un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo un paciente de 60 kilos que requiere un aumento del 100%, por ejemplo, si ha tenido un sangrado a nivel, o tiene un hematoma intracraneal, lo que yo tengo que hacer es multiplicar 60 por 100 por el factor que es 0.5, es decir, necesitaría 3.000 unidades. Cada frasquito puede venir de 250 o de 500. La presentación varía dependiendo de cada hospital. Yo estoy hablando sobre todo de salud, que es lo que tenemos, ¿no? Entonces puede ser que el paciente requiera 6 de 500, 6 frascos de 500, de factor 8, que los deberíamos poner cada 8 horas. Las 6 es en cuanto a la primera unidad, a la primera dosis. Para las siguientes dosis, porque les había dicho que es por intervalos, le podemos colocar la mitad del factor, esperando pues la mitad de vida del próximo producto infundido. Como normalmente el factor 8 dura cada 8 horas, lo podría poner en cada 8 horas, por ejemplo, ¿no? Es para ponerles un ejemplo. También se puede poner en bolo en infusión, pero no es tan práctico. Para nosotros es mejor dejarle a enfermería una dosis inicial y luego colocarle la segunda dosis cada cierto tiempo, según las medidas aproximadas del factor. Normalmente cada factor, según la presentación que tengamos, puede durar de 10 a 20 horas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, les había dicho que hay tratamiento cuando hay un sangrado. Y luego hay un tratamiento profilaxis para evitar complicaciones de larga data, porque lamentablemente estos pacientes, de tantos microsangrados que tienen, tienden a ser artropatías complejas, crónicas, que les impiden caminar muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que se determinó en un estudio? Nos dijeron, bueno, si tú empiezas un tratamiento profilaxis inicial desde muy pequeñito, vas a evitar que ese niño que tiene 1 o 1 año y medio, cuando llegue a la adultez, tenga complicaciones que a la larga te van a llevar a más gastos en el hospital. Entonces, hicieron ese estudio de costo-beneficio y detectaron que, pues sí, hay que darle profilaxis al niño, sobre todo que tenga una hemofilia moderada a severa. Es así que algunos pacientes reciben factor 8, por ejemplo, de 25 a 40 unidades según el peso, y les damos 3 veces por semana. ¿Ok? O algunos reciben de 15 a 30 unidades por kilo de peso 3 veces por semana, según el protocolo que utilicemos. Entonces, que no les sorprenda que estos pacientes tienen cada cierto tiempo sus consultas para darles de manera profiláctica esta dosis de factor para evitar que sangre. ¿Ok? Igual es para la hemofilia B. Le damos factor, 25 a 40 unidades, 2 a 3 veces por semana. Normalmente son 2 veces por semana para el factor 9. Y esto lo vamos repitiendo cíclicamente. Y esto es para evitar que estos pacientes me presenten problemas en las articulaciones. ¿Ok? Entonces, ¿hasta cuándo, doctora, yo tengo que llevar a la profilaxis a este paciente? Hasta que el paciente por lo menos ya tenga una madurez física, que normalmente son 18 años. Y luego, va a depender del paciente. Lamentablemente estos pacientes, muchas veces, como toda su vida, han sido limitados en cuanto a movilidad, tipo de ejercicio que pueden hacer. Créanme, casi siempre estos pacientes vienen con sangrado por haber estado jugando fútbol. Entonces, es muy penoso, lamentablemente, y es muy difícil en realidad quitarles luego la profilaxis. ¿Ok? Va a depender luego, dependiendo de cada paciente, cómo sea cada paciente. Si es un paciente que tiene un trabajo, pues imaginemos, administrativo, pues para nosotros es un paciente que va a estar sentado, tranquilo, sin ningún problema, pero les tenemos que hacer controles cíclicos para ver que no haya sangrado. ¿Ok? Entonces, recuerden, o me reciben tratamiento según su evolución a demanda, es decir, si es que el paciente me sangra, o si no, yo establezco, o también puedo, perdón, iniciar desde los inicios y empezar una profilaxis con estos pacientes para que no me sangren a larga data. Entonces, si ustedes tienen en cuenta eso, van a ver de repente al niño que recién debuta con la enfermedad, o que se le encuentra, que se le diagnostica desde muy niño, que recién va a empezar profilaxis, o al niño ya, o perdón, al adulto que ya sigue o de vez en cuando tiene profilaxis o que recibe a demanda el factor. ¿Ok? ¿Qué factores tenemos ahora? En realidad los tenemos de diferentes, como pueden ver, diferentes farmacéuticas con diferentes nombres. Cada uno de ellos
nos dice de que son productos de mayor fineza, pureza, ¿ok? Y como pueden ver, cada uno de ellos, según el producto que tengamos, su tiempo de vida media va a depender mucho de esto. Algunos duran hasta 17 horas, que nos indica de que lo que vamos a hacer es darle con mucha más, no 2 veces, 3 veces al día, sino cada 18 horas o cada 20 horas, ¿no? Una vez al día, por ejemplo. Igual para el factor 9, que tiene inclusive factores que viven hasta 26 horas. Muchos de ellos son recombinados o algunos vienen derivados del plasma, pero ya purificados, es decir, que ya les han hecho su estudio, descarte de infecciones virales, entonces son inactivados, o sea, no hay posibilidad de infectarse con alguno de los virus, hepatitis B, VIH, ¿ok? Inclusive, estamos hablando de pacientes que desde pequeñitos les enseñan a insertarse a nivel venoso, porque el factor viene para colocarse por vía endovenosa, les enseñan a colocarse de manera endovenosa su factor. Y por eso es que ahora hay algunos productos que ya vienen para colocarse de manera subcutánea. Imagínense toda su vida, 3 veces por semana, tener que recibir, colocarse de manera endovenosa, toda la vida son factores bastante tedioso, ¿cierto? Entonces, ¿de qué va a depender la elección del producto que yo haga? Pues va a depender de la seguridad, la pureza, lo que yo tenga en el hospital. Estos pacientes a veces después de recibir varios años su factor, comienza su cuerpo a reconocer ese factor como algo extraño y comienza a presentar esto que se llama inhibidores. Es decir, ya no responde a este factor. Entonces ahí les tenemos que poner un factor que es muchísimo más caro que el factor que estaban recibiendo, ¿no? Va a depender del tiempo medio, vida media, perdón, del producto, del paciente, del costo. Pero para términos generales, chicos, pues nosotros trabajamos con lo que la institución nos dé. Entonces tenemos factor 8, tenemos factor 9, y muchas veces pues solamente trabajamos con lo que tengamos, con lo que la institución nos pueda comprar. Es más, en MINSA muchas veces los pacientes no pueden recibir estos factores por el gran coste que tienen. Entonces aún hasta ahora lamentablemente se trabaja con las transfusiones de plasma, ¿no? Es algo lamentable, pero que sí pasan los pacientes. Los pacientes, qué complicaciones me van a presentar? Pues ya les había dicho, pacientes me van a presentar artropatía crónica hemofílica, sobre todo los que tengan severa. Como pueden ver acá, la mitad de los pacientes que tienen hemofilia severa me van a presentar estas complicaciones. Y esa es una causa de morbilidad de larga data. El paciente a veces no puede caminar, no puede trabajar. ¿Hay infecciones de derivados de plasma? Sí, aquellos, como les decía, que recibieron infusión entre 1985 y 1991, donde todavía no se hacía desactivación viral, por ejemplo, con HIV o hepatitis C. Por eso es que a algunos pacientes se les vacunaba contra hepatitis A o parvovirus. ¿Ok? Entonces, ¿yo qué le puedo decir a mi paciente? Bueno, señor o niño, tu hijo no va a poder hacer ejercicios como fútbol, tenis, obviamente karate, menos eso, ¿no? Entonces, lo que les recomendamos son ejercicios que no sean de contacto, como por ejemplo piscina, ¿no? Natación. A estos pacientes, dado que tienen una propensión a sangrar, lo que tenemos que evitar es antiinflamatorios, como ibuprofeno, naproxeno, aspirina, y anticoagulantes, como warfarina, enoxaparina, ¿no? Y también les podemos poner un medicamento que se llama desmopresina, que no sé si ustedes lo han escuchado o lo escucharán más adelante, que es para otras enfermedades, para hemofilias leves, en los cuales dándoles desmopresina como un inhalador vía nasal, sobre todo en hemofilias leves, les podemos aumentar la dosis del factor de manera natural. Nosotros en Perú no tenemos la dosis adecuada para este tipo de problemas, es una dosis para otra patología, pero también podría ser útil dándole bastante SPUF, ¿no? Por ejemplo. En cuanto a mujeres, si ustedes tienen de repente por ahí una mujer que sea portadora, normalmente los niveles de factor 8 durante la gestación aumentan, ¿ok? Mientras que el factor 8 sube, mientras que el factor 9 no sube. Entonces, siempre los niveles de factor en las mujeres que son portadoras, recuerden, siempre tenemos que hacer mediciones previas para determinar la necesidad del tratamiento, si es que lo requiriera. Y en ellas pues tenemos que valorar si es que vamos a una cesárea o un parto vaginal y sobre todo qué tipo de anestesia, porque recuerden que le damos anestesia epidural a muchas gestantes, qué tipo de anestesia va a recibir, ¿ok? Entonces esos son los cuidados que deben tener con estas pacientitas. Ahora, en cuanto a las preguntas que me habían hecho una de ellas en el chat, doctora, ¿qué otros problemas de sangrado pueden haber que hagan que yo pueda de repente equivocarme con la hemofilia? Okay. Entonces, la enfermedad de von Willebrand, que es la que más se puede asemejar de repente, o que también puede tener este tipo de sangrado, la enfermedad de von Willebrand, nosotros tenemos en nuestro tejido, ¿ya? Nuestro endotelio, cuando hay alguna laceración,
va a soltar algunos productos. Dentro de ellos, uno de los factores que produce es el factor de von Willebrand. ¿Qué es el factor de von Willebrand, doctora? Lo que hace es que cuando hay algún sangrado, el factor de von Willebrand hace que las plaquetas que van a estar rodeadas, que van a tratar de acumularse para formar un tapón, el factor de von Willebrand lo que hace es como un pegamento entre el endotelio que está sangrando y la plaqueta. Entonces, este factor hace que se pueda coger la plaqueta, quedarse ahí, adherirse y evitar de que haya mayor sangrado, y luego ya viene pues la activación plaquetaria, que se adhieren entre ellas, se activan, etcétera, y comienza la primera fase de la hemostasia, ¿no? Entonces, este es el factor von Willebrand. El factor de von Willebrand, haciendo un zoom, es un factor grande que se compone por muchos multímeros, muchas porciones, es enorme. Entonces, este factor, lo que va a pasar es de que su hermanito menor o con quien va a estar acompañado es el factor 8, que es el que acabamos de ver en la hemofilia. Entonces, siempre van a estar juntitos. Significa de que si hubiera alguna patología en la cual no haya producción del factor von Willebrand, como en la enfermedad de von Willebrand, también va a disminuir la dosis o el dosaje de factor 8. ¿Ok? Pero es por esta unión que hay. Diferente es la hemofilia en donde no hay factor 8. Acá no tiene nada que ver el factor von Willebrand. ¿Me dejo entender? Entonces, en la enfermedad de von Willebrand, además, esta enfermedad es una enfermedad que no está ligada al cromosoma X, es decir, lo puede presentar tanto los hombres como las mujeres. Y normalmente se presenta cuando tenemos de repente una endodoncia, algún sangrado por alguna cirugía, y estos pacientes comienzan a sangrar, por ejemplo, con una sangrado nasal, sangrado en la boca, una epistapsis, etcétera. Y esa es la forma de presentación. No es tan aparatosa como la hemofilia, donde hay sangrados mayores, grandes, hematomas, etc. La otra diferencia es que se presenta tanto en mujeres como en hombres. ¿Ok? Pero como hay esta asociación de factor 8 con factor de von Willebrand, si hay disminución de uno, también puede haber una deficiencia del factor 8. Y hay un subtipo de enfermedad de von Willebrand, que es la 3C, en la cual no hay y tiene presentación como si fuera una enfermedad de una hemofilia, ¿no? Entonces acá no hay nada de producción, absolutamente nada de producción de factor de von Willebrand. Entonces el factor 8 también está en cero. Por lo tanto, también, además de epistaxis, sangrado por la boca, también tienen sangrado a nivel de articulaciones. ¿Cómo se diferencia eso? Pues cuando tenemos un paciente con sangrado, siempre le hacemos su dosaje de von Willebrand. Siempre. Para poder descartar justo esta variante de von Willebrand. ¿Ok? ¿Hay otros desórdenes plaquetarios? Sí. ¿Cómo ustedes van a diferenciar cuando hay un problema de plaquetas que me esté haciendo que sangre? Normalmente, si hay un problema de plaquetas, los pacientes van a presentar petequias, es decir, sangrados muy pequeñitos del tamaño de la cabeza de un alfiler en miembros inferiores o sangrados nasales. Mientras que si fuera un trastorno de la coagulación, como la hemofilia, los sangrados son más aparatosos, como les había explicado. ¿Ok? Y hay otras enfermedades pues, que ya son casi siempre adquiridas, o ya de mayor presentación, ya parte ya de nuestro trabajo como hematólogos, en los cuales podemos ver deficiencia en factor 11, factor 13, o hay algunos cuerpos, en algunas pacientes que presentan inhibidores contra algunos factores. Esos son inhibidores adquiridos, ¿no? Entonces ya eso forma parte del quehacer del hematólogo. Sin embargo, lo que ustedes tienen que tener en cuenta son cómo se diagnostica a un paciente con hemofilia, cómo saber qué preguntas hacer, ¿ok? Un paciente que venga sangrando, qué tipo de presentación clínica va a tener este paciente, someramente cuál es el tratamiento que hemos estado hablando, y ¿qué más? Y qué tipo de diagnóstico diferencial podemos hacer con este paciente, ¿ok? Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta de repente? Ujú. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna duda de aquí, de repente? Ok. Me preguntaban, a ver, hay una pregunta. Aprovechen que están desde sus computadoras o celulares viéndome, entonces tienen mayor probabilidad de hacer preguntas. Ya. Me dicen si es que puedo explicar el mecanismo de enoxaparina y warfarina, que no tiene nada que ver con el tema de hoy día, pero vamos a explicarla porque todavía tenemos un tiempito en favor. ¿Ok? Entonces, así como ustedes han visto, vamos a retroceder un poquito, perdón, retroceder en la primera parte que habíamos visto, en esta pequeña parte. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos esto que es la cascada de coagulación, que es la segunda fase de la hemostasia.
Entonces teníamos la vía extrínseca y la vía intrínseca. Una monitorizada por el tiempo de protrombina y otra monitorizada por el tiempo de tromboplastina activada. ¿Ok? Entonces, así como hay patologías en las cuales faltan factores faltan factores y producen sangrados, hay otras patologías que, al contrario, por ciertas circunstancias, estos factores se irregulan y producen trombosis, o sea, todo de lo contrario. Digámoslo así, que es como una balanza entre coagulación y sangrado. ¿Ok? Nuestro cuerpo finamente está calculado para que no haya ni sangrado ni trombosis, pero si hay una disregulación para alguno de ellos, puede llevarnos a trombosis, por ejemplo. Entonces, en una trombosis donde hay formación de coágulos, lo que vamos a necesitar son anticoagulantes, cosas que eviten que se coagulen, ¿ok? Dentro de estos anticoagulantes, vamos a ir hacia una parte que esté más vacía para poder tratarlo, ¿ya? Entonces, dentro de los anticoagulantes, tenemos uno que hace muchos años se desarrolló que se llama warfarina, que es el que más conocemos. Y hay otros que se desarrollaron de manera endovenosa o subcutánea, que son las heparinas. ¿Ok? En cuanto a la warfarina es vía oral. ¿Ok? La función de la warfarina es que en nuestro hígado nosotros tenemos factores dependientes de vitamina K. O sea, se producen en el hígado, ¿ok? Se producen en el hígado los factores de coagulación, menos el factor 8 que se produce en el endotelio, como ya lo hemos hablado hace un rato, pero hay algunos factores que se producen en el hígado y que son dependientes de la vitamina K. Dentro de ellos está el factor 2, el, el 7, el factor 9 y el factor 10. Estos son los factores dependientes de vitamina K. ¿Qué significa que sean dependientes de vitamina K? Que la vitamina K va a hacer de que se carboxilen y de lo que están no funcionantes, al carboxilarse, puedan cumplir su función. Entonces, lo que hace la warfarina es evitar esta carboxilación haciendo el efecto contrario de la vitamina K. ¿Ok? Entonces, evita que estos factores de la coagulación se activen y por lo tanto no puedan formar un coágulo o un trombo. Esa es la función. Mientras que las heparinas, ya sean heparinas de bajo peso molecular o las heparinas no fraccionadas, su función es a nivel de los factores de la coagulación, de la cascada de coagulación, muchos de ellos a nivel del factor 10, que es la vía común, o del factor de trombina, perdón. ¿Ok? Entonces, al inhibir estos factores, ya no se puede llevar a cabo la cascada de coagulación y por lo tanto formar coágulos. ¿Ok? Ya sea de manera subcutánea, como es la heparina de bajo peso molecular, o la heparina no fraccionada. ¿Ok? Las dos tienen la misma función, por así decirlo, pero con diferentes mecanismos. ¿Ok? La warfarina es un medicamento que causa embriopatías, es decir, a pacientes que están gestando no les podemos dar, lo que les tenemos que dar son heparinas. ¿Ok? Las heparinas pueden ser de manera subcutánea o endovenosa y se monitorizan con el tiempo de tromboplastina activada, mientras que la warfarina con el tiempo de protrombina. Pero como el tiempo de protrombina puede variar de laboratorio a laboratorio, tenemos un valor estandarizado que se llama INR, que es lo que ustedes van a ver, que es como monitorizamos la warfarina nosotros, que es básicamente la estandarización del tiempo de protrombina para todos los laboratorios con ciertos valores especiales. ¿Ok? Esa es la diferencia. ¿Qué cuidados se debe tener en una paciente gestante con hemofilia recién detectada? Probablemente en una gestante la hemofilia no se detecta recientemente, salvo sea un tipo de hemofilia adquirida, que es otro tema aparte. ¿Okay? Posiblemente esta paciente ya tenga el diagnóstico de ser portadora, porque como les habíamos dicho, las mujeres no expresan la enfermedad, sino que tenemos que hacerle un dosaje simplemente por saber que son portadoras. Ahora, les mencionaba, durante la hemofilia, sobre todo la hemofilia A, los niveles de factor 8 en mujeres gestantes van a subir. Es decir, durante el embarazo probablemente no me manifieste ninguna enfermedad. Pero después de la gestación en el parto, el factor 8 ¡pum!, vuelve a caer hacia su nivel basal. Entonces, si esta paciente tuvo niveles de factor borderline, o sea, que justo están en el límite para cumplir su función, posiblemente estas pacientes me sangren. Entonces, por eso que yo necesito tener niveles o mediciones previas para determinar la necesidad del tratamiento con factor y programar a esta paciente, ya sea por cesárea o parto vaginal, con factor o darle factor posterior a estos procedimientos, ¿ok? Igual programar qué tipo de anestesia le voy a colocar porque puede haber riesgo de sangrar. Entonces, básicamente son los cuidados que debemos tener con este tipo de pacientes, ¿ok? Hasta ahí, ¿hay alguna otra pregunta? Uy, uy, uy. Ya. A ver, chicos, esta es una clase de
de un caso clínico, ¿ok? Acerca de hemofilia. Vamos a hablar brevemente sobre lo que hemos hablado en clínicas, ¿ok? Acá ponen varias preguntas, ¿ya? Uno, ¿en cuánto tiempo después del tratamiento se vuelven a llenar los depósitos de hierro? Normalmente el tratamiento se da de 3 a 6 meses para garantizar, si es que ya no hay un sangrado activo, que los depósitos de hierro estén ok, ¿ya? ¿En qué caso se utiliza el CHCM, que es la hemoglobina corpuscular media? Es para saber qué coloración o cuánto de hemoglobina tiene cada glóbulo rojo. ¿Nos sirve? Sí, pero básicamente, como les he explicado anteriormente, me parece en las demás anteriores clases, la hemoglobina, nosotros, para poder discriminar o hacer un buen algoritmo de anemia, nos basamos casi siempre en un volumen corpuscular medio. El CHCM sí sirve, pero para discriminar entre los subtipos de anemia que podemos encontrar. ¿Ok? Luego, pregunta, ¿todas las anemias hemolíticas causan hepatoesplenomegalia? No, porque no todas van a tener la triada que habíamos visto, que es palidez, hepatoespleno e ictericia. ¿Ok? Esa es la triada característica para fines de examen, pues, pero no todos los pacientes en la vida real van a tener hepatoesplenomegalia. Las características de una anemia hemolítica casi siempre son laboratorio junto con la anamnesis que se le va a hacer al paciente. La ferritina en anemia ferropénica debe estar disminuida. La ferritina, más bien es el examen de laboratorio que nos discrimina entre anemia ferropénica u otra. Entonces, el depósito de hierro, o también llamado ferritina, es el que en anemia ferropénica, que hay un déficit de hierro, va a estar depletado. Diferente es el porcentaje de saturación de hierro o la capacidad total de fijación de hierro, que sí, la capacidad total va a estar aumentada porque trata de captar todo el hierro posible. Ojo, de repente te has confundido con esas dos variables, pero la ferritina siempre en anemia va a estar disminuida. Uy. Ah, ya, perdón, me dicen que no se ven las preguntas. Es lo que me estaban preguntando en la última, en clase nos dijeron me dijeron que la ferritina de anemia ferropénica debe estar aumentada. No, ya les mencioné que en una anemia ferropénica la ferritina más bien está disminuida, ¿ok? La ferritina, que es igual o sinónimo del depósito de hierro en nuestro cuerpo cuando hay una anemia ferropénica, va a estar disminuida, ¿ok? Es diferente, de repente lo que ha captado es que el doctor lo que te quiso decir, no sé, me supongo que te estás tratando de otro doctor, es de que de repente hay otras variables que sí aumentan, como la capacidad de unión total del hierro, que sí es la capacidad o las ganas que tiene nuestro cuerpo de tratar de conectar con esas partículas de hierro, que sí aumentan, ¿ok? El porcentaje de saturación de hierro, obviamente, la transferrina no va a tener con tantas moléculas con quien unirse en una ferropenia, por lo tanto, el porcentaje de saturación está disminuido, ¿ok? Es para que lo tengas en cuenta. De repente eso es lo que malinterpretaste, o no sé si es que ha sido exactamente eso. Ok, chicos, no sé si hasta ahí hay alguna otra pregunta. Ya, espero que en realidad les haya servido. Ha sido hace poco el Día Mundial de la Hemofilia. Entonces, como han visto, yo les comenté, es una enfermedad muy subdiagnosticada, sobre todo si es una enfermedad leve. Entonces hay que tener en cuenta esto, sobre todo en pacientes que les vengan, que ustedes van a ser la primera línea como nosotros, aunque no sean hematólogos, van a ser la primera línea para poder hacer el discernido del paciente. Entonces, ustedes pueden recordar lo que yo les he mencionado, no necesito que memoricen todo, pero sí que tengan en cuenta cómo se puede presentar, qué tipo de caso me puede venir. Para mí eso es más que suficiente y me veo ya servida si es que ustedes se llevan esas ideas el día de hoy. Ya, y me vuelven a hacer una pregunta, tampoco no del tema, pero bueno, vamos a responder. Me pregunta, ¿cuál es la explicación de que una anemia hemolítica te puede dar hepatoesplenomegalia? ¿Okay? O hepatomegalia me ponen acá. Entonces, me parece que sí lo expliqué, no sé si es quien hizo en las clases. Cuando nosotros nacemos, antes de nacer, en nuestra etapa de intrauterina, en lugar de que la médula ósea tenga la primera función de crear nuestras células progenitoras, quienes tienen esa función en primer lugar es el saco vitelino y luego toma esa función el hígado y el vaso. ¿Ok? Luego del hígado y el vaso, ya pues al sexto mes comienza a ser ya la función predominante a nivel óseo, que ya es a nivel de los huesos donde comienza a formarse en nuestra médula. ¿Ok? En ciertas enfermedades, que no está funcionando bien la médula ósea o que necesitan mayor apoyo la médula ósea, comienzan a tomar función tanto el vaso como el hígado. Comienzan a crecer para poder crear más progenitores, en el caso de una anemia hemolítica, poder crear más progenitores de glóbulos rojos. ¿Ok? Esa es una de las funciones. ¿Ya? Entonces a veces puede que crezca el hígado y el vaso, secundario a este crecimiento, acordarse que también que el hígado tiene macrófagos que consumen las partículas que deja el glóbulo rojo, así como el vaso. Entonces a mí es otra forma, se hipertrofian para poder cumplir esa función. Es más, a veces crece tanto el órgano que tienen roturas esplénicas espontáneas por ese crecimiento.
¿Ok? Entonces, esa es la fisiología de patio esplenomegalia. Todo tiene su razón de ser en la parte de fisiología. Si ustedes saben bien la fisiología, van a poder explicar casi todo en la parte de hematología. ¿Ok? Entonces, porque asumen, a ver, me preguntan, ¿y por hiperproducción crece? Como les vuelvo a mencionar, no toma la función de la médula ósea, ya que la médula ósea no se da abasto. Imagínense tener una fábrica que normalmente produce 10 polos, ¿ya? Y de un momento a otro, por ejemplo, Gamarra, ¿no? Que de un momento a otro comenzó a producir más polos porque pensábamos que íbamos al mundial, ¿ya? Entonces, de un momento a otro comienza la producción. Entonces, esa empresa pequeñita que producía 10 polos va a necesitar producir 1000 polos. Entonces, va a tener que apoyarse de otras empresas pequeñitas que también producen polos. En este caso, ya no sería la médula ósea, solamente produce el glóbulo rojo, sino también el hígado y el vaso. ¿Ok? Además de esto, y para sumarle función, el hígado y el vaso tienen macrófagos, o la pulpa blanca en el caso del vaso, que es básicamente como el recogedor de todas las partículas de los glóbulos rojos que se rompen en una anemia hemolítica. Los glóbulos rojos se rompen, ¿cierto? Entonces, eso hace que su producción también para poder recoger todos sus residuos hagan que se hipertrofie y crezca. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, espero que haya sido útil este tema de hemofilia. Y bueno, espero verlos pronto en alguno de los otros cursos que también dictamos. ¿Ok? Que tengan una bonita tarde. Ujú. Rotura esplénica. Rotura esplénica, ajá. Ya. Y me preguntan, ahora, lo otro es de que haya una infiltración a nivel del hígado y el vaso, por ejemplo, en algún linfoma, donde también esas células malignas no solamente están en los ganglios, sino que migran hacia otro lado. Entonces, por ejemplo, en un linfoma, esas células malignas pueden migrar al hígado y al vaso y por eso también crecen. ¿Ok? Entonces, por eso, también en un síndrome mononucleósido puede haber un aumento del tamaño del hígado y el vaso. ¿Ok? No es la única explicación en este caso, pero sí es una de las posibles causas. ¿Ok? Muy bien, chicos. Ahora sí me despido, que tengan una bonita tarde y nos vemos pronto. Hasta luego.